¿A que no sabías que el miedo no es una señal para detener? Al contrario, es la brújula que te va a mostrar el camino a seguir para tu próxima gran bendición. La mayoría de las personas, cuando se les presenta el miedo, huyen. Hoy te voy a contar por qué cada vez que aparece el miedo en mi vida, sonrío. Y cómo utilicé la filosofía del Aikido para darle un sentido diferente al miedo. Bienvenidos. Si no me conoces, mi nombre es José Luis Siriani. En este canal comparto todas mis experiencias y cómo el conocimiento y sobre todo la aplicación de las leyes universales y ley de manifestación lograron transformarme en quien soy hoy y lograr esa vida extraordinaria que tanto soñé. Bienvenidos. Antes de meternos en el tema del miedo, quiero hacerte una aclaración, y es que hay diferentes tipos de miedo. Está el miedo generado para permitirnos la supervivencia. En la época cavernícola, el hombre veía un león y salía huyendo. Ese es el instinto de supervivencia. Lo mismo nosotros ahora estamos por cruzar una avenida extremadamente transitada y si vemos que un carro se nos viene encima, salimos corriendo. No es a este miedo al que me voy a referir. El miedo que voy a hablar hoy es el miedo psicológico generado por nuestra mente. Y esto seguramente te debe haber pasado muchas veces, y es que cuando queremos hacer un gran cambio en nuestra vida, un cambio trascendental, y no necesariamente tampoco grande, puede ser pequeños cambios, y recuerda que pequeños cambios te llevan a un gran cambio. Y cuando queremos hacer esos cambios, aparece inmediatamente el miedo. ¿Por qué aparece el miedo? Esta es una pregunta que es muy importante hacerse. ¿Por qué? Porque si yo estoy por tirar, por caminar por un precipicio y me da miedo, tiene sentido, es lógico. Pero si yo estoy por hacer un cambio, por ejemplo, estoy en un empleo y me ofrecen otro empleo diferente, con otras condiciones, inmediatamente aparece el miedo. No debería aparecer. ¿Por qué? Ahora, la razón es la siguiente. Cuando a la mente la vas a sacar o vas a hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes, la estás sacando de su zona de confort. ¿Qué es la zona de confort? La zona de confort es la que está formada por ese grupo de creencias donde la mente se mueve de manera segura y que cuando la queremos sacar de ahí, automáticamente prende sus alarmas y la forma de manifestar esta alarma es a través del miedo. Es importante saber que dentro de las funciones que tiene la mente es mantenernos a salvo y su función es mantenernos dentro de esa zona conocida o zona de confort, pensando que así nos mantiene a salvo. Por eso es que prende sus alarmas cada vez que queremos salir de ahí. Ahora, esta zona de confort, constituida o formada por estas creencias, es el pasado. ¿Por qué? Porque esas creencias que están instaladas ahí en la mente subconsciente fueron instaladas desde hoy, desde el presente para atrás. Es decir, eso es pasado. La mente cree que manteniéndonos ahí nos está cuidando y lo que está haciendo es mantenernos en el pasado. Mantenernos en el pasado es seguir creando lo mismo. Por eso muchas veces te debe haber pasado y te debes haber preguntado, ¿yo por qué vuelvo y repito esta situación, vuelve y se repita? Obviamente cambian los personajes, los tiempos, las circunstancias, pero la situación en general se repite. Y es por eso, porque sigues moviéndote dentro de esa zona de confort, de esas creencias viejas del pasado. Y vas a obtener esos mismos resultados. Otra de las funciones que tiene la mente subconsciente es gastar la menor cantidad de energía posible.
un cambio requiere de una acción importante y esto va a ser un gasto de energía. Por eso es que muchas veces nos quedamos paralizados ante esa acción que debemos hacer para el cambio que queremos lograr. Antes de mostrarte algunos ejemplos de cuando aparece el miedo, quiero hacer un paréntesis y hablar sobre algo muy sensible y es que esa zona de confort realmente de confort no tiene nada. Si no miremos o preguntémosles a un hombre o a una mujer que están sufriendo ese maltrato, ya sea físico o psicológico. Y por más que le dicen profesionales, amigos cercanos, familiares, retírate de esa zona, retírate de esa situación, siguen ahí. ¿Qué es lo que pasa? Debido a que están dentro de esa zona de confort, la mente los paraliza y por eso no toman acción de retirarse. Y es por eso que les queda difícil tomar esa decisión de retirarse. Ejemplos de cuando aparecen situaciones de miedo, una muy común es estás en un empleo, te ofrecen otro empleo con otras condiciones y hay veces que son claramente mejores las condiciones, con todo eso aparece el miedo. Y uno diría, pero debería aparecer es felicidad en lugar de miedo. Pero es por eso mismo, porque estamos sacando a la mente de esa zona de confort, de lo conocido. Para la mente ese nuevo trabajo es desconocido y él cree que te está resguardando de algún peligro. Y es todo lo contrario. Esto también me pasó a mí en una época que cuando yo tenía mi emprendimiento de confección, tenía una fábrica de confección de ropa interior, ya llevaba más o menos casi alrededor de 10 años y a raíz de decisiones gubernamentales empezó a hacerse una apertura y se hicieron tratados de libre comercio con China y ya se venía la cosa a entrar productos a unos precios irrisorios. La cosa se empezó a complicar, se hacía cada vez más difícil, las ventas caían y en ese momento aparece una oportunidad para hacer un cambio, un giro prácticamente de 180 grados y entrar a inversión en el rubro gastronómico. O sea, nada que ver pasar desde ser un confeccionista de ropa interior a lo que es el rubro de la alimentación. Absolutamente nada que ver. Y ahí obviamente los miedos aparecieron. Apenas empezaba yo a, digamos, analizar la posibilidad de cambiarme a este rubro, aparecía un nudo en el estómago, la garganta se me cerraba, aunque la situación actual en la que estaba cada vez iba de mal en peor. O sea, si yo seguía por ahí, iba a llegar al fondo, pero más sin embargo, aparecía el miedo y debería aparecer felicidad porque estaba surgiendo una nueva posibilidad y cambiar y darle un giro a mi situación financiera. Antes de contarte qué decisión tomé con respecto a mi vida financiera o mi vida comercial, se habla tanto del miedo y miremos, vamos a desgranarlo a ver qué es el miedo. Dicen que el miedo hay que destruirlo, que hay que combatirlo, que hay que reprimirlo, que hay que eliminarlo, pero es que el miedo nos va a acompañar el resto de nuestra vida y ya te explico por qué. En un momento dado estuve leyendo a Nicolás Tesla, uno de los grandes genios de nuestra era, y decía que si quieres comprender los secretos del universo, debes entenderlo en forma de energía, frecuencia y vibración. ¿Hacia dónde quiero ir con esto? Para que miremos realmente qué es el miedo. Para entender qué es el miedo, debemos tener claro que vivimos en un universo dual, es decir, que tiene polaridad. ¿Qué es lo que nos dice la ley de polaridad, que es uno de los principios universales? Que todo tiene su opuesto. La ley de vibración, que es otro principio universal, nos dice que todo está en permanente movimiento. Entonces,
El opuesto del miedo es el amor. No estoy hablando del amor humano, el amor romántico, estoy hablando del amor como frecuencia. Y si ambas están vibrando continuamente, pues son diferentes frecuencias de una misma cosa. ¿Cuál es la cosa? Energía. Vuelvo y repito esto que es clave que lo entiendas. Vivimos en un universo dual. En la ley de polaridad nos dice que todo tiene su opuesto. En la ley de vibración, todo está en continuo movimiento. Si el miedo es el opuesto del amor y ambos están vibrando, son vibraciones diferentes de una misma cosa. Ponemos a detallar, vamos a ver que el miedo es una frecuencia lenta, sus ondas son cortas, lentas, densas. Cuando estamos en miedo, nuestro cuerpo se pone tenso, los vasos sanguíneos se cierran, nuestro campo energético se vuelve chiquito. En cambio, en el amor se expande, la onda es mucho más larga, más armónica, más rápida, es todo lo contrario. Y nuestro cuerpo se siente expandido cuando estamos en amor. Entonces son diferentes vibraciones de una misma cosa. ¿Hacia dónde voy con esto? Que el miedo, tanto como el amor, son energías. Como la energía ni se crea ni se destruye, se transforma, entonces lo que nosotros debemos hacer es transmutar el miedo en amor a través de ese cambio de frecuencia vibratoria. Por eso, cuando hablan de que el miedo hay que eliminarlo, reprimirlo, eso es imposible. Y si no puedes vencer a tu enemigo, hay que unirse a él. Por lo tanto, podemos concluir que el miedo no desaparece, sino que se transmuta en amor. Y te invito ahí que coloques en los comentarios cuál es ese miedo que te está paralizando. Te aseguro que con el solo hecho de anotarlo, inmediatamente vas a empezar a transmutarlo. Siguiendo con esa historia mía personal que te estaba contando de que no sabía qué rumbo tomar, si seguir en el rubro de la confección o a darle un giro y meterme en el mundo gastronómico, conocí el aikido. ¿Qué es el aikido? Es un arte marcial moderno japonés. ¿Qué significa? Ai es armonía, ki energía y do camino. Sería algo así como que el camino armónico de la energía. Es decir, tiene como filosofía usar la fuerza del contrario a favor. Entonces yo dije, en este caso mío particular, en la cual yo no sabía qué camino seguir y me sentía totalmente frenado por el miedo, dije, voy a usar esa fuerza, esa energía tan potente que del miedo a mi favor. Y ahí es cuando empiezo a ver claramente que si ese miedo era generado por haber salido de esa zona de confort la mente, no significa que haya peligro, al contrario, quizás estoy abriendo una puerta gigantesca a una cantidad de oportunidades que yo ni me imaginaba, teniendo claro que ese miedo que me generaba la mente era porque quería salir de esa zona de confort. Y si yo quería obtener resultados diferentes, porque los resultados que estaba teniendo en ese momento realmente no eran buenos, o sea, la situación estaba cada vez peor. Si yo quería hacer un cambio, automáticamente tenía que hacer cosas diferentes. Entonces dije, no. A partir de ahí empecé a usar el miedo como señal de que por ahí es el camino. Y entonces tomé la decisión de meterme en el área de gastronomía, dejar el mundo de las confecciones y fue lo mejor que me pasó. Y descubrí que detrás del miedo está mi gran bendición. Pero hay una cosa que casi nadie te cuenta, qué es lo que hay detrás o después de esa zona de confort. ¿Sabes qué hay por fuera de esa zona de confort? Es el universo, Dios, el campo de infinitas posibilidades. Es cuando te abres a esa vida soñada. Y te pregunto, ¿estás dispuesto, dispuesta a abrirte a esas infinitas posibilidades, a esa vida soñada?
Si de pronto tienes a alguien conocido que esté paralizado por el miedo ante una situación, una decisión que tiene que tomar, envíale este video para que le ayudes a ver que el miedo es la señal que estaba esperando. Y a partir de que tomé el miedo como señal, como brújula por el camino que debía seguir, saqué las siguientes conclusiones. Si quiero grandes cambios en mi vida, tengo que salir de la zona de confort. Que el miedo es el mejor anticipador del éxito. Que no hay crecimiento si no salgo de la zona de confort. Y que detrás del miedo está mi mayor bendición. Si te gustó este video, regálame un like, suscríbete al canal y activa la campanita. Hasta que nos volvamos a encontrar.